que el contenido de la conciencia es la suma de muchas funciones cognitivas, funciones afectivas, y el individuo va a estar consciente cuando está despierto, pero además de ello tiene que comprender todo su entorno que lo rodea, así como él mismo. Y estas actividades las puede lograr gracias a la corteza cerebral. Recordar también que tenemos dos componentes, la vigilia, llamada también despertar, y el contenido de la conciencia, que posee un sustrato neuroanatómico que cuando se afecta, que cuando se altera, que cuando se lesiona, va a determinar los diferentes grados de alteración del estado de conciencia. El estado de conciencia normal va a depender de la corteza cerebral y de estructuras subcorticales. Dentro de ellas, la más importante es la sustancia reticular activadora ascendente, conocida con las siglas como SARA, que va a atravesar todo lo que es el puente, todo lo que es el tronco, mejor dicho, todo lo que es el tronco cerebral. Cuando este SARA manda información a la corteza, es donde se produce la vigilia. Cuando no la manda y solamente actúa a nivel subcortical, entonces entramos en el sueño, que eso es lo fisiológico. La vigilia se va a caracterizar entonces, pues, como les comento, por activación, por estimulación de todo lo que es la corteza, especialmente la corteza frontal. Y para ello será fundamental que el SARA, ¿no es cierto?, que está formado por grupos celulares a nivel del mesencéfalo, a nivel de la protuberancia, a nivel del hipotálamo y del tálamo, proyecten una información, proyecten estímulos, ¿no es cierto?, a toda la corteza. Este SARA tiene dos vías anatómicas. La vía directa, que se origina en el diencéfalo y se va a proyectar a la corteza a través de algunos neurotransmisores. Y la vía indirecta, que se origina en el mesencéfalo, releva en el tálamo y de allí va a ir hacia la corteza. Entonces, fundamental para estar en estado de alerta, para que estemos despiertos, para que tengamos un nivel adecuado de atención, será la integridad funcional y anatómica de este sistema. Pero también es importante la atención, y para que esto funcione es importante la corteza prefrontal, que tendrá la función de atención motora, la corteza cingulada, que tiene que ver con toda la parte emocional de la atención, y la corteza parietal, que tiene que ver con la parte sensorial. Cuando se afecta ese sistema de atención, vamos a ver que aparece el síndrome confusional agudo. ¿Por qué es importante estudiar el estado de conciencia? Porque es una de las emergencias neurológicas más frecuentes en los servicios de urgencias, en general, no solamente en neurológico, sino en medicina general, inclusive a veces en las postas en los centros de salud. Cuando vemos cuáles son las alteraciones de esa conciencia, vamos a encontrar que es diversa. Van a encontrar muchas clasificaciones, muchas definiciones. La verdad es un abanico de clasificaciones que nos ponen. A mí me parece que esta puede ser un poco más integrada y podríamos comprender un poquito mejor. Entonces, las alteraciones de la conciencia las van a dividir en dos grandes grupos. Cuando esta alteración de la conciencia está aumentada y cuando está deprimida la conciencia. Cuando está aumentada, voy a tener insomnio, que es un trastorno del sueño. Voy a presentar agitación, manía, delirio. Y cuando está deprimida la conciencia, tenemos que separarla en dos grupos. El normal, que es el sueño,
Y las patológicas, que lógicamente serán las alteraciones del sueño, la letargia, el estupor, el coma. Hay otra clasificación, por ejemplo, que me dice el nivel de la conciencia puede ser la vigilia, la somnolencia, el estupor y el coma, para que ustedes vean la diversidad. Y inclusive acá hay una revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría donde habla de los trastornos de la conciencia, que se los he dejado ahí para que si les gusta revisar. Pero ¿qué cosa es el coma? El coma viene de la palabra griega que significa coma, que significa sueño profundo. Y se va a caracterizar por ausencia total de la vigilia y del contenido de la conciencia persistente por más de una hora para diferenciarlo de estados transitorios. Incluye estados en los cuales vamos a encontrar pérdida de la conciencia sí, pérdida de las relaciones con el mundo que nos rodea y del fenómeno del despertar. Podemos definir lo que es el estadio más grave, tanto de falla cerebral como neurológica. Y esto puede evolucionar favorablemente hacia un estado vegetativo o de mínima conciencia, o puede llevar a lo otro, ¿no? Desfavorablemente llevar a la muerte encefálica. En el estado vegetativo se va a caracterizar porque la recuperación del estado de vigilia va a ir acompañado de un mantenimiento de la pérdida completa del contenido de la conciencia posterior a un estado de coma. Generalmente, las funciones cardíacas, respiratorias, los pares craneales están intactos. Por deducción nomás, todo esto, funciones cardíacas, respiratorias y de los nervios craneales, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el tronco encefálico. Entonces, lo que va a estar alterado va a ser todo lo que es arriba, todo lo que es la corteza, digamos. Y todo lo que se mantiene, respiración, frecuencia cardíaca, pares craneales. Entonces, cuando eso sucede, yo estoy hablando de un estado vegetativo. En la minoría de los casos, evoluciona favorable y se recupera el contenido de la conciencia. Estado vegetativo persistente, que ha sido definido por la sociedad en 1991 como aquel que se mantiene más de un mes. Y el estado vegetativo permanente, aquel de más de 12 meses en daño encefálico traumático o más de 3 meses en el no traumático. El estado de conciencia mínima es un estado donde hay alteraciones globales de la conciencia con elementos de vigilia. Es decir, se presenta evidencia intermitente de conciencia de sí mismo, del medio ambiente, pero que son intermitentes, por ponerle una clasificación. ¿Qué es el delirio? El delirio es un estado en el cual vamos a tener una disminución de la atención, hay cambios en el contenido de la conciencia, pensamiento desorganizado, evolución fluctuante, va a tener elementos del despertar y cierta conciencia de sí mismo y del entorno, a diferencia del coma. Generalmente está ocasionada por lesiones cerebrales focales en los lóbulos frontales o en el parietal derecho o en los ganglios basales. Muchas veces a este delirio también se le llama estado confusional agudo. Otra alteración es el síndrome de Locan o de enclaustramiento, que voy a encontrar una lesión focal, pero ya en tronco encefálico, específicamente a nivel protuberancial. Y voy a encontrar además trastornos motores, una cuadriplegia, una anartria, que es la imposibilidad de articular los sonidos. Pero hay conservación del nivel de vigilia y del contenido de la conciencia. Hay también movimientos oculares verticales y parpadeo. Para algunos no se trata de una alteración del estado de conciencia, pero muchas veces la podemos confundir con ella. Mutismo akinético. Mutismo viene de mutis, silencio. Y entonces el paciente conserva su estado de vigilia, pero no hay respuesta a ningún
tipo de estímulo. No voy a encontrar espasticidad, no encuentro reflejos anormales. Y eso me indica entonces que la vía piramidal se encuentra íntegra, sin alteración. Recordar también que existe un coma inducido iatrogénico, ¿no es cierto? Que es, como dice su nombre, debido a que damos algunos fármacos, por ejemplo, ¿no? En esto de que ha habido el COVID y muchos pacientes han ingresado a la UCI, los han sedado, ¿no? Con la finalidad de reducir el flujo cerebral, el metabolismo cerebral y sin que les afecte posteriormente esto, ¿no? La obnubilación es una alteración moderada de la vigilia, en el que la atención se concentra en un punto fijo. Y en el estupor hay pérdida de respuesta de tipo de las órdenes verbales. Ejemplo, el paciente está aparentemente dormido, yo le digo, levántate, pero no me hace caso. Pero si yo le doy un estímulo doloroso, entonces el paciente sí reacciona ante ese estímulo. En la somnolencia se va a caracterizar pues, por la tendencia al sueño, en la cual se conservan las respuestas adecuadas a órdenes verbales, sean simples, complejas, estímulos dolorosos, ¿no es cierto? Y creo que más de uno hemos tenido o hemos pasado por esto. Si pasamos una mala noche, al día siguiente queremos estar atentos a una clase o a hacer algo y nos cuesta trabajo, ¿no? Y si lo mantenemos, a veces inclusive somos lentos. Nos hacen una pregunta y somos lentos para responder. Todas las personas, incluyendo los mamíferos, vamos a pasar por 3 estados. El estado de vigilia, el estado de sueño no REM y el estado del sueño REM. El sueño no REM o no movimientos oculares rápidos y el sueño REM, el sueño MOR o el sueño de movimientos oculares rápidos. Nuestro cerebro está en una pugna, ¿no? Una pugna en el cual o está dormido o está despierto. Eso es en condiciones fisiológicas. Y si yo quiero hacer una definición de lo que es el sueño, podríamos decir que es el acto en el cual el individuo está en un estado de inacción, no tiene los sentidos, pero del que es posible despertar. Para que ocurra este ciclo sueño-vigilia van a ser importantes factores homeostáticos y factores cronobiológicos. ¿A qué me refiero a factores homeostáticos? Que son la necesidad que tenemos todos, ¿no es cierto?, de dormir. Y los factores cronobiológicos, gracias a un reloj biológico que tenemos ubicado a nivel del diencéfalo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dormimos? Este es un gráfico en el cual ustedes van a ver, el paciente está despierto, el sueño REM y el sueño no REM. El sueño no REM se va a diferenciar o se va a dividir en etapa 1, 2 y 3, siendo el 1 y el 2 un sueño superficial y el 3 un sueño profundo. Entonces, todas estas son las fases del sueño y vigilia. Y vamos a ver también abajo unos números que me van a indicar las horas de sueño, las horas promedio de sueño. Cuando nosotros nos vamos a la cama, apagamos las luces, cerramos los ojos y nos quedamos dormidos, ese tiempo, desde que nos acostamos hasta que nos quedamos dormidos, se llama latencia. Entonces, latencia es una constante de tiempo y que se dice debe ser de menos de 15 minutos. Eso debe ser la latencia del sueño. Luego nos vamos a quedar dormidos siempre, primero, en sueño no REM. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, salgo en 2, nuevamente me voy a una etapa 3, salgo a un 2 y aparece mi primer REM de la noche. Este REM de la noche aparece en el minuto 90, aproximadamente, más o menos 10 minutos, pero en el minuto 90. De tal manera que este ciclo de sueño no REM dura
90 minutos. En el minuto 180 aparece el segundo REM, en el minuto 270 aparece el tercer REM y así sucesivamente. Si nosotros dormimos de 6 a 8 horas, es lógico pensar que estos ciclos de sueño no REM que duran hora y media se repiten 4 por la noche. Otra de las características de nuestro sueño es que la primera mitad es a predominio del sueño profundo y la segunda mitad es a predominio del sueño REM. Conforme va progresando las horas de sueño, voy a ver que va incrementándose el tiempo del sueño REM. Y esto tiene un porqué. Cuando nosotros nos vamos a dormir, lo primero que vamos a recuperar son las pérdidas físicas. Y lo segundo que vamos a comenzar a recuperar son las pérdidas o la recuperación o la reparación o la renovación de todo lo que es el sistema nervioso. ¿Cuáles son las funciones del sueño de acuerdo a esa edad? Entonces, este es un gráfico que me dice horas de sueño versus grupo etario. 15, 16 horas y grupo etario neonato, lactantes, niños, adolescentes, adultos, pacientes de la tercera edad. Un recién nacido aproximadamente duerme entre 15 a 16 horas, de los cuales el 50% es sueño REM y el otro 50% es el sueño no REM. Conforme va avanzando la edad, las horas de sueño van a ir disminuyendo. Disminuye tanto el sueño REM como el sueño no REM, pero sobre todo el sueño REM. De tal manera que en la época de la adolescencia, ¿no es cierto?, el sueño REM representa el 25% del tiempo total del sueño. Y así se va a quedar hasta que lleguemos a la tercera edad. ¿De acuerdo? Entonces, el sueño es una función cerebral que va a evolucionar y va a madurar a través de los años. Va a experimentar cambios en su arquitectura. Y podremos decir que es un fenómeno biológico. ¿Cuándo debemos de dormir? Aquí está, de acuerdo al grupo etario. Un lactante, 16 horas, ya cuando tienen de 4 a 11 meses, promedio de 13 a 14, y así va a ir, ¿no es cierto?, disminuyendo para que en los adolescentes ya comencemos de 8 a 10 horas, en el joven de 7 a 9, igual que en el adulto, y en las personas mayores de 7 a 8. Si bien es cierto, ellos pueden tener la misma cantidad de horas de sueño, como es un proceso que está de acuerdo a la edad, su calidad de sueño no va a ser la misma. Por eso vamos a encontrar que las personas de la tercera edad se despiertan con mucha frecuencia, 2, 3, 4, 5 veces en la noche. Pueden dormir de 7 a 8, pero su calidad no es la apropiada. Y es parte del proceso de envejecimiento del cerebro. Pero ¿cuáles son esas funciones que se le atribuye al sueño? Una función restauradora, y creo que todos lo hemos pasado, ¿no? Probablemente ustedes en la noche llegan a casa, quieren leer algo de sus clases y lo leen y no lo pueden comprender. Se acuestan y el día siguiente, a primera hora, lo lee y lo entiende muy bien. Una función inmunológica, ¿no? Una producción de sustancias de neurotransmisores. Un ejemplo de ellos es la miastenia gravis. El paciente con miastenia gravis, por ejemplo, se levanta, ¿no?, con sus ojitos bien abiertos y conforme va pasando el día, el ojito se le va cayendo. Esa es la historia, por ejemplo, porque gracias a que durante la noche se producen estas sustancias. Pero básicamente, ¿cuál es la función del sueño REM? Genera desarrollo y crecimiento del sistema nervioso central. Esa es la explicación por qué
Los recién nacidos, los lactantes, tienen una gran cantidad de sueño. El 50% de su sueño total es sueño REM, porque post nacimiento continúa la maduración, el desarrollo, el crecimiento de nuestro sistema nervioso. Pero una vez que hemos conseguido esta maduración, ¿a qué me va a ayudar? A consolidar la memoria. Entonces, es bueno que ustedes recuerden que nosotros aprendemos mientras dormimos y mientras dormimos nuestras horas. Por eso yo les enseñé un gráfico, ¿no es cierto?, donde le decía, la primera mitad es la reparación de pérdidas físicas de todo lo que es células menos del sistema nervioso. Y la segunda mitad, que era predominio del sueño REM, era justamente porque tiene que ver con la memoria. Pero ¿qué es lo que hacemos todos cuando estudiamos? A veces dormimos un rato, nos da las 2, 3 de la mañana y nos despertamos y decimos, bueno, ya me siento bien, ya, ahora sí, me pongo a estudiar. Es probablemente que aprendan, pero aprendemos por el estrés, por la gran cantidad de catecolaminas que vamos a provocar por nuestro estrés. Nosotros le tomamos el examen y pueden sacarse buena nota. Pero si yo les pongo el mismo examen de acá a una semana, ya se olvidaron. Entonces es importante que ustedes aprendan la importancia del sueño y a dormir. Y no le quitemos, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Quitamos horas de sueño para hacer muchas actividades. Sobre todo en esta pandemia que no nos ponemos, no somos regulares, ¿no? El sueño profundo tiene que ver entonces con todo lo que es la restitución tisular. Su porcentaje también será alto en las épocas de crecimiento. Y el pico de la hormona de crecimiento también se alcanza en el sueño profundo, en el sueño no REM. Y si hacemos ejercicio, también. Por eso era muy sabio cuando nuestras abuelitas dicen, déjalo que ese niño duerma para que crezca. Sí, es cierto, porque ahí se produce la hormona de crecimiento. ¿Cuáles son las causas de coma? Son muchísimas, ¿no? Voy a tener una enfermedad focal, un TEC, por ejemplo. Miren, este es un hematoma subdural que está desviando la línea media, no se ve en los ventrículos, ¿sí? Voy a tener una hemorragia intraparenquimal, por ejemplo, la presencia de tumores, las encefalomielopatías, las hemorragias oranoideas, a veces un traumatismo, nos golpeamos la cabeza, hay una hemorragia oranoidea o una ruptura de alguna malformación, ¿de acuerdo? Hay una encefalopatía hipóxica isquémica, hay una encefalopatía hipertensiva y eso incluye la eclampsia en las embarazadas, ¿no? Entonces, muchas pueden ser las causas del coma. Puede ser también una intoxicación por alcohol, por benzodiazepina, aquellos pacientes que convulsionan, ya sea una o varias veces, ¿no es cierto? Ellos se quedan dormidos después de ello y a veces están en un estado en el cual de sopor que no logran salir, ¿no? Tumores, como les enseñé, pero que también puede infiltrar lo que es el tronco encefálico o me pueden provocar hidrocefalia. Entonces, la variedad de alteraciones en el estado de conciencia son muchísimos. ¿Cómo hacemos la historia clínica? Perdón, ¿cómo hacemos el diagnóstico y la evaluación? Siempre es importante una historia clínica, ¿no es cierto? Lógico, el paciente no me lo va a poder decir, pero para eso está la persona que lo lleva, ¿no es cierto? Un familiar, hay veces la policía, los bomberos, o hay veces, pues siempre se les pide a los pacientes, por ejemplo, que convulsionen, que se manden a hacer una plaquita, una esclavita donde diga que sufre de epilepsia, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Los factores de riesgo que podemos encontrar. Y dentro de la exploración, pues como siempre el ABC, ¿no es cierto? Ve los signos vitales, ve la vía aérea, el estado circulatorio, la temperatura, la piel, la cabeza, el cuello, por ejemplo, ustedes pueden encontrar, hay veces, el famoso signo de mapache, que es el ojo morado, ¿sí? Y que eso, ya, el simple hecho de ver eso y que me digan, ¿sabes qué? Ha tenido un accidente automovilístico, se ha caído,
ya me está hablando de que hay que descartar una fractura, por ejemplo, del piso medio. O a veces el paciente se ha caído y tiene sangrado a nivel del oído, una fractura, ¿no? Y de laceraciones, tórax, abdomen, pelvis. Dentro de la exploración neurológica, pues será importante el nivel de conciencia, el patrón respiratorio, las pupilas, los movimientos oculares y la exploración motora. ¿Qué cosas vamos a evaluar en el nivel de conciencia? Si está en alerta, si está conectado, si está orientado, ¿no? Y ese es el simple hecho de que le digamos, a ver, señor, ¿qué ha pasado? Y nos narra, nos puede llevar a la conclusión de que es un paciente que está orientado en tiempo, espacio y persona. Pero cuando el paciente no puede responder, nos vamos a valer de la famosa escala de Glasgow, que fue diseñada básicamente para aquellos traumatismos, pero que lo tenemos hasta ahora al margen de que sea traumático o no. Tiene algunos sesgos esta escala de Glasgow, ¿no es cierto? No tiene el fondo de ojo, no tiene los reflejos osteotendinosos. Si el paciente está intubado, ya no puedo hacer la respuesta verbal, y por eso es importante, ¿no?, que se ayuden con otras funciones del tronco cerebral e inclusive con otras escalas. La escala de Glasgow va a tener la respuesta a la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. La apertura ocular va del 1 al 4. Entonces vemos, abre espontáneamente. 3 será cuando yo le diga, abra sus ojos. 2 será cuando yo hago un estímulo doloroso, ¿no? Puedo presionar a nivel de la tetilla o presiono a nivel de la emergencia del nervio facial, ¿no es cierto? Y 1 no responde. Entonces, la respuesta a la apertura ocular va de 1 a 4. La respuesta motora. Cuando yo le digo, levante el brazo, levante la pierna, etc. El paciente hace caso, yo lo rotulo de 6. A partir de 5 hacia abajo, siempre será con maniobra dolorosa. Entonces, si yo hago una maniobra dolorosa, por ejemplo, ¿no?, presiono la tetilla y el paciente me localiza el dolor y me retira la mano, entonces es 5. Si yo hago la presión dolorosa, el paciente retira el dolor, pero por sus movimientos mueve los brazos y logra, pero no localiza, yo le digo, esto es 4. Hago la maniobra dolorosa y el paciente presenta una actitud o una rigidez de decorticación. ¿Cómo es esta? Va a haber flexión de los miembros superiores, hiperextensión de los miembros inferiores. Entonces, esto es una actitud de decorticación. Y será rotulado como 2. O yo hago la maniobra dolorosa y hay una hiperextensión tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Entonces lo rotulo como 2. O por más que yo hago, no encuentro ninguna respuesta, es 1. Entonces en la respuesta motora va de 6 a 1. La respuesta verbal es cuando, bueno, está hablando el paciente, le preguntamos y está orientado, lo rotulo de 5. Cuando yo le pregunto, señor, ¿cómo se llama? Y él me dice, sí, pues, doctor, hace frío, o mire, es de noche, ¿no? Habla, pero está desorientado. 3, cuando yo le pregunto algo y solamente dice palabras inapropiadas. Será 2 cuando emite sonidos guturales. Usted dice, señor, ¿cómo está? ¿Sí? Sonidos guturales. Y 1 no responde. De esta manera vamos a tener pues que la escala de Glasgow, el mínimo va a ser 3 y lo máximo va a ser 15. Cuando el paciente está con una escala ya de 8, debemos de ir pensando de pasar a una unidad de cuidados intensivos. Cuando ya está en 3, estamos sospechando, pensando de una muerte encefálica. En esos casos
será necesario, ¿no es cierto?, que se haga otro tipo de examen clínico y también de apoyo al diagnóstico. Hemos visto entonces el nivel de conciencia, vamos a ver el patrón respiratorio. El patrón respiratorio más que todo me va a decir, ¿no es cierto?, qué daño cerebral. Entonces ahí voy a tener, por ejemplo, la bradimia. ¿Qué cosa es una bradimia? Es una respiración superficial y lenta. ¿De acuerdo? Cuando yo encuentro un patrón respiratorio de esta forma, debo de sospechar que capaz hay una intoxicación farmacológica. El paciente capaz se equivocó, pensó que ya había tomado la medicina, una benzodiazepina y se ha vuelto a tomar, o hubo un intento de suicidio, ¿no es cierto? Y también en una insuficiencia de la musculatura respiratoria o en el hipotiroidismo. La respiración de Cheyne-Stokes es una respiración en las cuales voy a tener hiperventilación que va con apneas. ¿Qué cosas son las apneas? Son pausas respiratorias. El paciente respira, ¿no es cierto? Y de ahí deja de respirar. Entonces, a esto se le conoce como la respiración de Cheyne-Stokes y la puedo ver en las lesiones hemisféricas bilaterales y también en otras patologías no neurológicas como una insuficiencia cardíaca grave. Ojo, que también lo puedo ver en la etapa inicial de una hernia transtentorial. La respiración de Kussmaul, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? Es llamada también la respiración acidótica y se caracteriza porque va a haber respiración profunda, ¿sí? Respira profundo, pero su frecuencia también está incrementada. Lo vamos a ver en los pacientes con cetoacidosis diabética, que son una de las causas frecuentes que acuden a la emergencia, pero también por problemas neurológicos cuando la lesión está a nivel del mesencéfalo o a nivel protuberancial. La respiración apnéutica, vamos a encontrar que hay una respiración profunda, ¿no es cierto?, con una pausa al final de la inspiración, ¿sí? Y ahí hay una pausa. Entonces me habla también de que hay un problema a nivel del tallo cerebral, especialmente en la lesión puntina. Voy a tener la respiración de Biot, en el cual voy a tener que mantiene algo de ritmo, pero seguida de apnea. Y cuando esta ya pierde el ritmo, pierde la amplitud, ¿no es cierto?, se convierte en una respiración de tipo atáxica. Acuérdense que atáxica es sin coordinación. Bueno, ataxia es un término que lo utilizamos inclusive en la marcha, ¿no? Ataxia es sin coordinación. Y me hablan pues de que hay una lesión probablemente en el bulbo, ¿no es cierto?, que es donde están los centros respiratorios, y son unas lesiones que hablan de bastante comprometido en nuestro sistema nervioso, ¿no? Este es un resumen de lo que le hemos hablado. Y sigue el examen pupilar. El trastorno de la pupila durante el coma siempre me va a hablar de un compromiso de tronco cerebral. Acuérdense que las pupilas, ¿no es cierto?, forman parte del tercer nervio craneal a través del Edenfeld-Welfare, del núcleo. Entonces, los nervios craneales nosotros los encontramos en tronco cerebral, ¿sí? Cuando vemos, ¿no es cierto?, que hay una reactividad pupilar, ¿no es cierto?, por lo general me hablan de los comas de origen metabólico. Pero ojo, no es patognomónico, ni tampoco que hasta el final se mantenga, porque cuando esto es muy severo, ¿no es cierto?, inclusive puede haber algunos cambios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Problema metabólico, van a ser pequeñas, pero reactivas, ¿de acuerdo? Cuando hay una lesión a nivel del diencéfalo, son pequeñas también y reactivas. Cuando hay una hernia del tercer nervio craneal, ¿qué cosa voy a encontrar? La pupila dilatada y sin respuesta.
Acuérdense que el tercer nervio craneal, yo les dije, es un nervio que tiene la parte motora y a su alrededor va el nervio que sale del núcleo de Diefenbaker que lleva toda la información de la pupila. Como es externa, como está fuera el nervio que tiene que ver con la inervación de la pupila, entonces es el más sensible a ser lesionado. Y por eso es el primero que lo comprimen y aparece esta midriasis. Cuando la lesión es en mesencéfalo, vamos a ver que las pupilas van a estar en posición medias y fijas, cuando a nivel de protuberancia son puntiformes, ¿no es cierto? Pero a nivel del techo, a nivel tectal, van a ser medias y fijas. Los movimientos oculares es de gran interés para localizar la lesión. Los movimientos oculares espontáneos, como un penduleo lento de los ojos de uno a otro lado, me habla de una integridad de estructuras oculomotoras y de los pares oculomotores. Y tengo otro motivo para pensar que es un coma metabólico. Entonces, miren, como la sumación del examen clínico me hace pensar, ¿no?, que puede ser como metabólico, como les había explicado acá, ¿no es cierto? Un coma metabólico, un problema metabólico, me hablan de pequeñas y reactivas. Y si a eso yo veo que los movimientos oculares, ¿no es cierto?, están íntegros, no hay alteración, lo primero que debo de pensar es en el coma metabólico. Y como vamos a ver, yo muevo la cabecita, ¿no? Eso se llama desviación conjugada de la cabeza, ¿no? Y ahí tengo que ver cómo van los ojitos. Entonces, si yo muevo la cabecita para un lado y los ojos miran el hemicuerpo sano, entonces la lesión es hemisférica. Pero si yo muevo la cabeza para uno, para otro lado, ¿no es cierto?, y entonces yo pienso que el compromiso es a nivel protuberancial. También estos reflejos óculocefálicos y óculos vestibulares pueden hacerse a través de ciertas maniobras como la irrigación de agua fría, ¿no es cierto?, en uno de los oídos, que ahorita lo vamos a ver, y eso se llama reflejo óculo-vestibular. Pero si yo no estoy segura de que mi paciente tenga una lesión cervical, mejor no lo hacemos, porque ustedes saben que el paciente tiene que estar intacto. Si el paciente ha tenido un accidente, siempre se pide no mover, porque si yo muevo la columna cervical y una fractura, puedo comprimir la médula espinal y yo por iatrogenia puedo provocar una cuadriparesia o una cuadriplegia. ¿De acuerdo? Cuando hay una alteración o una abolición de estos reflejos oculocefálicos u óculo-vestibulares, entonces me dicen que hay una alteración a nivel o la lesión es en tronco encefálico. Entonces, miren, este es el pacientito y ustedes van a mover la cabecita, en este caso para el lado derecho del paciente. Y ustedes van a ver que los ojos, ¿no es cierto?, se quedan ahí o tienden a ir hacia el lado izquierdo. Y viceversa, si yo lo muevo hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo del paciente, los ojitos tienden a ir hacia el lado derecho. Si yo le echo agüita fría, vamos a ver en el oído derecho, los ojitos tienden a irse hacia donde está el estímulo, ¿sí? Hacia donde está el estímulo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo este estímulo con agua fría y el paciente lleva un ojito y el otro no? Entonces yo sospecho que hay una lesión en tronco. ¿Qué pasa cuando yo muevo la cabecita y los ojos se quedan fijos? O sea, yo muevo la cabeza para un lado, pero los ojos están fijos. Muevo para el otro. A eso es lo que se conoce como ojos de muñeca. Y esto me habla que hay una lesión del tallo cerebral
bajo. Acá también tienen uno, ¿no es cierto? Un resumen de todo lo que le hemos hablado. Y por último, la exploración motora. Siempre será importante ver la postura del paciente, ver si hay o no hay movimientos. Si yo hago una maniobra dolorosa, como es la emergencia del nervio facial, es debajo de nuestra orejita, agujero estelomastoideo, o puedo comprimir ahí. A esa maniobra se le llama chalfa. Y si el paciente moviliza las extremidades derechas, pero no las extremidades izquierdas, con las 2/3 inferiores de la hemicara izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quiero que se lleven dos conceptos. Un compromiso de la vía piramidal directa. ¿A qué se llama compromiso de la vía piramidal directa? Cuando yo voy a encontrar una hemiparesia, ¿ya? Hemiparesia, en este caso es izquierda, con una parálisis facial de origen central. ¿Cómo es la parálisis facial de origen central? Cuando hay compromiso de los 2/3 inferiores de la cara. A esto se le llama hemiparesias directas. Y cuando esto ocurre, mi pensamiento está en que, esta lesión es en encéfalo. Esto es hemisferios cerebrales. Pero cuando yo encuentro hemiparesia izquierda con un nervio craneal contralateral, a eso se le conocen como hemiparesias alternas. Repito, déficit motor en extremidades izquierdas con un nervio craneal contralateral. En este caso, con una parálisis facial periférica. La diferencia entre central y periférica. Periférica, compromiso de toda la mitad de la cara. Y central, los 2/3 inferiores. Volviendo a nuestro caso. Tengo una hemiparesia izquierda con una parálisis facial periférica contralateral. Entonces, el nervio craneal afectado me dice la altura y el lado de la lesión. En este caso, por ejemplo, que yo les dije son hemisferio cerebral, lo más probable es que haya un infarto, una hemorragia en lóbulo frontal o parietal del lado derecho, contralateral a la lesión. ¿Sí? En este caso, en las hemiparesias alternas, vuelvo a repetir, déficit motor acompañado de un nervio craneal, entonces el nervio craneal me dice el lado y la altura. ¿Qué lado será? Compromiso del lado derecho. ¿Y qué altura? Entonces yo me acuerdo que el séptimo nervio craneal está en protuberancia, ¿no es cierto? Entonces, entonces yo digo aquí, y en este caso, la lesión es a nivel protuberancial del lado derecho. Otro ejemplo, si yo tengo una hemiparesia izquierda acompañado de una lesión del tercer nervio craneal derecho, el nervio craneal me dice el lado. ¿Qué lado está afectado? Derecho. ¿Y qué altura? Entonces yo me acuerdo que el tercer nervio craneal es mesencéfalo. Entonces yo diré, la altura de la lesión es mesencéfalo del lado derecho. Luego voy a tener las actitudes, ¿no es cierto? Esto es lo que yo les decía, ¿no? La emergencia del nervio facial, ¿no? Por el agujero estelomastoideo, yo presiono ahí, se llama maniobra de Charfois, y el paciente presenta flexión de las extremidades superiores, hiperextensión con rotación interna de los miembros inferiores. Estoy hablando de una actitud de decorticación. Y cuando hago la maniobra y hay una hiperextensión de las 4 extremidades, entonces estoy hablando de una actitud de descerebración. Y esto es mucho más grave
que la actitud de decorticación. El diagnóstico topográfico del coma entonces va a ser gracias pues a que nosotros veamos cómo está la respiración, la pupila, los reflejos, tanto motor como reflejo oculocefálico, y me va a decir pues la altura de la lesión. También puedo pedir otro tipo de exámenes como son los potenciales evocados auditivos, los potenciales evocados somatosensoriales, el electroencefalograma, el Doppler, la polisonografía, el PET scan, el SPECT, etc. Entonces, hasta aquí todo lo que nosotros hemos visto de lo que es el estado de conciencia. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el día. Y para esto, recordar rápidamente lo que es la circulación del cerebro. La irrigación del sistema cerebral del sistema nervioso central, va a estar dado por dos troncos. Un tronco anterior, que está dada por el tronco de las carótidas, y un tronco posterior que está dada por las vertebrales. Entonces, recordemos, ¿no es cierto? El tronco brachiocefálico del lado izquierdo directamente del arco aórtico, pues va a ascender y más o menos a la altura del cartílago tiroides se va a bifurcar en carótida externa y en carótida interna. A nosotros nos interesa la carótida interna, la cual va a ascender y va a ingresar al cerebro gracias al conducto que lleva su propio nombre, carotídeo. ¿No es cierto? Una vez que ingresa hace el famoso sifón carotídeo, que tiene una forma de S, atraviesa el seno cavernoso y va a dar, ¿no es cierto?, la arteria oftálmica. Y luego me va a dar la comunicante posterior, la coroidea anterior, la cerebral anterior y la cerebral media. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quiero que recuerden de la arteria cerebral anterior? La arteria cerebral anterior, ¿no es cierto?, se va a dirigir a la cara medial, ¿sí?, a la cara interna, digamos, del hemisferio cerebral, va a alcanzar la rodilla del cuerpo calloso, todo. Entonces ella me va a irrigar la cara interna, ¿no es cierto?, del hemisferio cerebral. Eso es lo primero que quiero. La media, ¿no es cierto?, voy a tener que la cerebral media va a dar unas ramas, las lentículo estriadas, y ello va a irrigar todo lo que es la parte de los núcleos, la parte ¿cómo se llama?, del muro, del antemuro, ¿de acuerdo? Y tiene otra rama, ¿no es cierto?, que va a ir a la cara externa del hemisferio cerebral. Entonces, la cerebral anterior, cara interna, hemisferio cerebral. La cerebral media con sus dos ramas. Una rama que me va a dar a todos los núcleos y otra que es la cerebral media profunda, y la otra que es la cerebral media superficial, que me va a ir a la cara externa, del hemisferio cerebral. Acá, todo, la cara externa, ¿de acuerdo? Y también me va a dar la comunicante posterior, cuya función es unir todo lo que es el sistema anterior, dada por las carótidas, con el sistema posterior, que está dada por las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, ¿no es cierto?, van a originarse de la arteria subclavia, van a ascender y se introducen a partir de C6 a los orificios transversos, ¿no es cierto?, de las vértebras. Quiero que recuerden esto, y va a ingresar, ¿no es cierto?, al cráneo gracias al agujero magno. En el surco bulboprotuberancial, ahí tienen la vertebral del lado derecho y el lado izquierdo, se unen y van a formar, ¿no es cierto?, el tronco
tronco de la basilar y van a dar la cerebral posterior y luego se van a unir con el tronco anterior. Voy a tener la famosa arteria cerebelosa posterior inferior, la pica, y la raíz para la arteria espinal anterior que va a irrigar todo lo que es la médula, sobre todo los 2/3 anteriores. Lo que quiero que recuerden están, miren, las arterias vertebrales, el tronco basilar, la cerebral posterior, las cerebelosas que va a dar, las auditivas. Este tronco de las arterias vertebrales le van a irrigar toda la parte del pedacito de la cerebral posterior y me va a irrigar básicamente todo lo que es el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente muchas veces viene y me dice, doctora, estoy con mareos, ¿no? Pueden ustedes ir sospechando ya que tiene, por la edad, hablando de un paciente de 70 años, y yo le hago una radiografía de columna cervical y veo pues que ya perdió su curvatura, que ya por la artrosis, ¿no es cierto?, también está aplastando alguna vertebra. Ese es el problema que tienen los pacientes y ellos ya están haciendo una insuficiencia circulatoria que nosotros conocemos como insuficiencia vértebro-basilar o vértebra posterior. Entonces, acá, por ejemplo, para que ustedes observen, ¿no es cierto?, en la cara externa voy a tener, miren, quien comanda en la cara externa será la arteria cerebral media. Un poquito por atrás, como hemos visto, cerebral inferior, y un poquito por delante la cerebral anterior. Pero en la cara interna, la que comanda es la cerebral anterior. Cachito de lo que es cerebral media y todo lo que es posterior, la cerebral posterior e inferior. Entonces, este es el famoso polígono de Willis, ¿no es cierto?, que está dada por la cerebral anterior, la comunicante anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la cerebral posterior, ¿no es cierto? Esta que nace del tronco basilar, ¿no es cierto? Y todo el resto que nace de las carótidas. El otro concepto que sepan y que es importante es la vía piramidal. La vía piramidal, ¿no es cierto?, que va a nacer de todo lo que es la corteza. Corteza frontal, parietal, temporal y occipital. Antes se creía que solamente era frontoparietal, no, pero hoy día sabemos que también tiene en menor proporción, pero también contribuye. Esta vía piramidal, miren, están en forma de abanico, ¿no? En forma de abanico así abierta. Y a nivel subcortical todos los ramos se juntan y van a comenzar a descender. Entonces, a nivel pedúnculo, a nivel de mesencéfalo, contribuyen al tercer y cuarto nervio craneal, sigue pasando, protuberancia, el quinto, sexto, séptimo y octavo, y a nivel del bulbo ocurren dos cosas, da ramos para el noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo nervio craneal, pero también ocurre la decusación. Decusación en un 90%. Entonces voy a tener el filete cruzado y el filete directo. Y estos van a ir descendiendo, ¿no es cierto? Y van a llegar al asta anterior de la médula, ¿no es cierto? De la médula a nivel cervical, a nivel dorsal. Y este filete que no se cruzó, se va a cruzar y llega al asta anterior. Entonces, al final, la vía piramidal es 100% decusable. Entonces, ese es los haces que tienen el córtico medular y el córtico nuclear, que son los que van a dar a cada nivel los núcleos. ¿Okay? El otro concepto que quiero que recuerden es el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es una representación esquemática de nuestro cuerpo a nivel de la corteza. Recuerden que hay dos. Hay un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo. Aquí me voy a referir solamente al homúnculo motor, que se caracteriza porque la pierna, miren, está colgadita en la cara interna. Y en la cara externa voy a tener mi miembro superior con una mano grande y
la cara como una lengua grande. Entonces, ¿por qué es importante que recuerden? Homúnculo de Penfield, circulación y vía piramidal. Porque ustedes van a ver hemiparesias, o sea, déficit motor de un hemicuerpo. Cuando ese déficit motor es a predominio de miembro inferior, o sea, predominio crural, mi arteria afectada será la cerebral anterior. Cuando mi hemiparesia es a predominio facio-braquial, entonces mi arteria afectada será la cerebral media superficial. Y cuando la hemiparesia es global y proporcional, ¿qué significa? Que el déficit motor en el miembro superior es tan igual como en el miembro inferior, va a ser a nivel subcortical, porque ahí se juntaron todos los filetes de la vía piramidal. Y ahí, ¿quién está irrigando? La cerebral media profunda. Por eso yo les decía, recuerden las hemiparesias directas y las hemiparesias alternas. Las hemiparesias alternas, si yo tengo una hemiparesia, vamos a suponer derecha, con compromiso del tercero o del cuarto nervio craneal del lado izquierdo, la lesión está en mesencéfalo. ¿Quién me dice el lado y la altura? El nervio craneal. Será entonces del lado izquierdo. Si yo tengo una hemiparesia derecha con una parálisis facial periférica del lado izquierdo, entonces la lesión estará, ¿no es cierto?, en protuberancia del lado izquierdo. ¿Quién me dice? El nervio facial. Él es el que me dice el lado y la altura. Yo encuentro una hemiparesia derecha con compromiso del 11º nervio craneal izquierdo. Entonces yo digo, la altura de la lesión es bulbo del lado izquierdo. El nervio craneal me dice la altura y el lado de la lesión. Los accidentes cerebrovasculares son una causa muy frecuente de muerte. Aquí en nuestro país puede decirse que es la tercera causa, pero esto es muy variable, va a depender de muchos factores, ¿no es cierto? Y ahora que la vida se está prolongando, ¿no? Antes el tiempo de vida promedio era de 60 años, después subió a 65, hoy estamos viendo ya personas de 80 años, de 85 años, entonces a medida que aumente la vida, el tiempo de vida, estas patologías vamos a encontrar con mayor frecuencia. Pero ¿qué es lo rescatable y qué es lo importante que ustedes recuerden? Que muchas veces esto pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque son pacientes que a veces llegan a la emergencia y les dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo mareos, inestabilidad, ¿no es cierto? Y uno dice, está nervioso, está ansioso, y un poquito de contractura cervical. Pero ya les he demostrado que puede tratarse de una insuficiencia circulatoria vértebro-basilar. Llega a la emergencia un paciente y dice, doctora, ¿sabe que tengo torpeza en mi mano derecha? Y esto así amaneció que mañana, y hoy en la tarde ya tengo torpeza en la pierna, ¿no es cierto? Entonces el paciente me está haciendo un problema de un déficit motor, probablemente en extremidades derechas. Se me está disminuyendo la luz de las arterias. Entonces puedo estar frente a un evento vascular cerebral, que puede pasarle, ¿no es cierto? Que puede pasarle, pero ya tengo un antecedente, ya me está avisando, pero les digo porque eso es lo que sucede. Lamentablemente a nuestra institución, por ser compleja, muchas veces ya no lo recibimos en ese estado, porque lo primero que hacen es a un hospital general y uno lo pasa desapercibido, pero eso ya me está avisando que se está cerrando un vasito y nosotros actuar de inmediato. Entonces, las enfermedades vasculares cerebrales pueden ser el infarto o pueden ser las hemorragias. Las hemorragias pueden ser intracerebral o pueden ser hemorragia subaracnoidea.
Hemorragia intracerebral, paciente que sufre de hipertensión arterial no controlada, se le sube la presión y se le rompe un vasito. Y me hace una hemorragia a nivel del cerebro, ¿de acuerdo? Intraparenal. Una hemorragia subaranoidea, que la causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma. En otras ocasiones, un traumatismo encefalocraniano también puede dar. Y el infarto cerebral, que es la causa más frecuente, ¿no es cierto?, puede ser por una enfermedad de los grandes vasos, paciente, ¿no es cierto?, mayor edad, y que nosotros vemos pues que ya hay ateromas, hay un aumento de los triglicéridos, un aumento del colesterol, el cardioembolismo, ¿no es cierto?, que muchas veces en pacientes jóvenes sobre todo, ¿no es cierto?, que tienen una arritmia cardíaca y por ahí me mandan un émbolo, ¿no es cierto?, al cerebro y me ocurre un infarto. También hay que considerar que el uso de anticonceptivos orales también me puede originar, ¿no es cierto?, una enfermedad vascular de tipo infarto. Entonces, antes de consumir eso, siempre háganse un examen. Y el ataque isquémico transitorio, ¿no es cierto?, es el déficit neurológico causado por una falla en la circulación del cerebro, pero que se resuelve por completo dentro de las 24 horas. Eso era uno de los conceptos antiguos. Hoy ya me dicen, ¿sabes qué? Considera un problema de disfunción neurológico causado no solamente por una isquemia cerebral, sino también retiniana. Hay veces que dice el paciente, dice, ¿sabes qué? Se me empaña la vista, no logro ver, se me ha ido la visión, etc. Y que esto puede durar inclusive menos de una hora. Ustedes le hacen la resonancia y no encuentran absolutamente nada. Aquí lo mandatorio es la clínica. Y esto ya me está avisando de que el paciente me puede hacer un infarto con secuela, un infarto en el cual voy a ver la lesión, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evitar llegar a ese extremo. ¿Y cómo llegamos? Pues ya haciéndole sus exámenes, que eso ya lo van a ver ustedes en clínica, que hacen su perfil de grasa, su glucosa, ¿no? A veces el paciente no se controla la presión, etc. Eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y recordar, ¿no es cierto?, cuáles son las etapas de la lesión piramidal. Nosotros por semiología siempre les enseñamos y les decimos, la lesión de la vía piramidal se caracteriza por hiperreflexia, hipertonía, la presencia de Hoffman, acá tienen, ¿no es cierto?, la hemiparesia o la hemiplegia, ¿no es cierto?, la hiperreflexia, los reflejos están aumentados, el tono muscular está aumentado, lo que se conoce como espasticidad. La presencia de Hoffman, que es cuando nosotros a nivel, por lo general, el dedo medio, presionamos la uña y al presionar la uña, este dedo pulgar va hacia adentro, ¿sí? Como que se flexiona. Ese es el Hoffman. Y el Babinski, ¿no es cierto?, que es yo voy a estimular de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Normalmente voy a encontrar una flexión de los dedos, pero el Babinski es una dorsiflexión del primer dedo con hiperextensión o en forma de abanico del resto de los dedos. Entonces, estas son las características semiológicas de una lesión de primera neurona o de motoneurona superior. Pero esto se va a presentar en los estados crónicos. En los estados agudos, ¿no es cierto?, cuando hay un impacto, cuando hay una lesión de la vía piramidal, voy a encontrar paresia, pero no voy a encontrar ni hiperreflexia ni hipertonía. Voy a encontrar los reflejos disminuidos y el tono muscular disminuido, pero sí Hoffman y sí Babinski. Tengo otra fase
que es subaguda. Entonces, en la fase subaguda, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar la hemiparesia y voy a encontrar que aquí los reflejos me salen aumentados, pero que los miembros inferiores me salen disminuidos, ¿de acuerdo? O viceversa. Voy a encontrar que el tono muscular acá está disminuido y que acá está aumentado, como una etapa de transición, ¿de acuerdo? Y encuentro el Hoffman y encuentro el Babinski. Y la tercera etapa, la etapa crónica, es lo que siempre les enseñamos: paresioplegia, hiperreflexia, hipertonía, Hoffman y Babinski. ¿Por qué les digo eso y por qué hago hincapié de eso? Porque el problema de los accidentes cerebrovasculares, eso es un problema familiar. Eso, además de ser un problema de salud pública, es un problema familiar. Es un problema familiar y a veces la misma familia no puede tener a estos enfermos porque necesitan a una persona que lo atienda, que lo vean las 24 horas y a veces pues todos salen a trabajar. Entonces, ellos ¿qué es lo que desean? Llevarlo a la emergencia y decirle: en este momento le ha dado su derrame. Pero ustedes lo examinan al paciente. Si encuentran hipertonía, hiperreflexia, así el paciente le jure y le recontrajure, esto es una lesión crónica. Es más, le dio un ACV, ¿de acuerdo? En el lado derecho. Y el paciente hace como 3 años. Entonces ya tiene todas estas características porque estoy hablando de una lesión crónica. Y le vuelve a dar en el mismo lado, de lo hipertónico se vuelve hipotónico. De la hiperreflexia vuelve a hiporreflexia. Entonces sí, debemos de creerle que ha vuelto a ser, con tan mala suerte, un infarto, una hemorragia, un problema cerebral, ¿no es cierto?, en el mismo lado que la anterior vez. Bueno, y las manifestaciones vertebrovasculares, ¿no?, que yo les decía, que hay mareos, que hay inestabilidad, ¿no es cierto?, que puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber problemas oculares. ¿De acuerdo? Listo, hasta ahí lo que es la clase de TIA y todo. Hablemos un poquito de lo que es la parte periférica. Es todo lo contrario a lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahí nosotros hemos hablado de lesión de primera neurona. El sistema nervioso periférico, acá yo quiero que ustedes vean primero todo lo que es el cerebro, el cerebelo, ¿no es cierto?, la médula. Todo eso, jóvenes, es primera neurona. Y la segunda neurona es lo que sale de la médula, ¿de acuerdo? Algunos lo definen al sistema nervioso periférico como una prolongación del sistema nervioso central que va a llegar a partes muy distantes, ¿no es cierto?, de nuestro organismo. Entonces, las características semiológicas de una segunda neurona serán paresioplegia, hiporreflexia, reflexia, hipotonía, y acá en el último me he equivocado, es hipotrofia o atrofia muscular. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo yo diferenciar la etapa aguda del compromiso de primera neurona con estas características semiológicas de segunda neurona? Siempre es importante nuestra anatomía, ¿de acuerdo? Nuestra anatomía. ¿Habrá una lesión de segunda neurona que me dé una hemiparesia? No, ninguno, porque tendría que tener una lesión, por decirles, una lesión del plexo braquial y del plexo lumbar ipsilateral. O sea, no existe ninguna lesión que me provoque eso, ninguna enfermedad que me provoque eso, ¿no?, para que me dé hemiparesias, ¿sí? Entonces, aquí por eso es importante también que recuerden su anatomía y su fisiología. Entonces, esta es nuestra médula espinal, ¿no es cierto? Nuestra médula espinal. Y acuérdense que de la médula espinal yo voy a sacar del asta anterior, ¿sí?, y tal, la raíz, ¿no?, y sale el nervio. Esto es motor. Y mi asta posterior es sensitivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que ustedes sepan del sistema nervioso
periférico. Entonces, cuando hay una lesión de nervios periféricos, va a suceder una de las patologías que se llaman polineuropatía. ¿Qué cosa es poli? Varias neuropatías, varias lesiones del nervio. Entonces, es un subgrupo de desórdenes caracterizados por alteraciones de los nervios periféricos, donde la característica es que es simétrico y diseminado, que es distal y gradual, que puede haber pérdida sensitiva, que puede haber pérdida de fuerzas, o puede ser mixta, y que puede deberse a una serie de enfermedades. Ejemplo, lo más frecuente, la diabetes. La diabetes, aquella que ya tengo más de 10 o de 15 años, una de las complicaciones es, por ejemplo, las polineuropatías diabéticas. Síndrome de Guillain-Barré, hoy que hemos visto tanto síndrome de Guillain-Barré asociadas a estas enfermedades virales, ¿no es cierto? También puede ser por medicamentos. ¿Cuántos pacientes que tienen tuberculosis les damos uno de los fármacos, la isoniazida, y justamente la isoniazida me daña los nervios periféricos y puede desarrollar una polineuropatía? Enfermedades sistémicas, como ya les dije, la diabetes, la uremia también, ¿no? Y voy a encontrar alteración de la velocidad de conducción nerviosa, y estas polineuropatías serán de tipo desmielinizante o serán de tipo axonal. Cuestión de conceptos: mononeuropatía, lesión de un solo nervio, ¿no es cierto?, que puede ser directo, por compresión, por atrapamiento, y quizás acá el más frecuente, el síndrome del túnel del carpo. Acuérdense que el nervio mediano pasa a nivel de la muñeca, y porque nosotros flexionamos o extendemos mucho la mano, ¿no es cierto?, como por ejemplo en los pintores, por ejemplo en las mismas amas de casa, o en nosotros hoy que estamos utilizando tanta la computadora, flexionamos ese centro, entonces vamos a comprimir al nervio mediano, y este nervio mediano me va a dar adormecimiento, hormigueo, ¿no es cierto?, en los 3 dedos y medio, llámese pulgar, índice, el medio y la mitad del anular, porque esa es la inervación. O también se llamará mononeuropatía múltiple cuando yo tengo compromiso de varios nervios, ¿de acuerdo? De varios nervios. Y la diferencia con la polineuropatía es que esta mononeuropatía es asimétrico. Vale decir, tengo capaz compromiso del mediano derecho, pero mi mediano izquierdo está bien. Pero tengo compromiso del peroneal común izquierdo y mi derecho está normal. ¿De acuerdo? Es una forma asimétrica. Se asocia mucho a enfermedades de tipo vasculitis y va evolucionando en días o en años. Una clasificación puede ser de acuerdo a la etiología, en adquiridas o hereditarias. Hay o las adquiridas como la diabetes. De acuerdo al hallazgo funcional, yo les enseñé, mira, esta es la médula, de acá salen 2 filetes nerviosos, del asta anterior las motoras, del asta posterior las sensitivas. Entonces, si me afecta la motora, será una polineuropatía motora, o me afecta a la rama sensitiva, será polineuropatía sensitiva, o me puede afectar las dos, entonces se llamará sensitivo motriz. De acuerdo a la fisiopatología, recuerden que los nervios periféricos son como los cordones de la luz. Los cordones de la luz tienen ese plastiquito, y cuando ustedes pelan ese plástico están unos hilitos de cobre. Muy bien. Ese plastiquito vendría a ser la mielina, y esos hilitos de cobre vendrían a ser el axón. Entonces puedo tener yo solamente un componente desmielinizante, una polineuropatía desmielinizante, o puedo tener un componente axonal. O puede ser también mixta, desmielinizante con componente axonal. De acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo al tiempo, se llamará agudo cuando dura menos de 4 semanas y se llamará crónico cuando dura más de 8 semanas. Y en el interín de ella se llamará subagudo. Entonces acá está, miren, este es el nervio, acá está el axón y ahí está la mielina. Cuando se lesiona solamente la mielina, estoy hablando de una enfermedad desmielinizante, una polineuropatía desmielinizante, y a eso también se le conoce como neuropraxia.
Cuando me afecta el axón, entonces estoy hablando de una lesión axonal o de una axonotmesis. Hablemos de Guillain-Barré, que es la poliradiculoneuropatía. Lo vemos, se caracteriza porque el paciente viene a decirnos que tiene falta de fuerzas, que se inician los miembros inferiores, que va ascendiendo, va subiendo, ¿no es cierto? Compromete ya todos los miembros inferiores, sube hasta los miembros superiores. El tiempo en el cual esta enfermedad progresa es variable. Puede ser en horas o en días, pero sí es importante para el pronóstico. Cuanto menos tiempo tenga, el pronóstico es más delicado. ¿Por qué? Porque así como sube, puede afectar a los músculos respiratorios. ¿Es una lesión de segunda neurona? Entonces, por eso encuentro una arreflexia. ¿Puedo encontrar un déficit sensitivo leve? Sí, por ahí un adormecimiento, un hormigueo, pero nada que me deje algo para el examen clínico, ¿no? Puede acompañarse de nervios craneales, puede haber una parálisis facial o una disparesia facial, ¿no es cierto? Y acá lo importante es lo simétrico, por eso es una polineuropatía. El 20% de estos pacientes puede hacer una insuficiencia respiratoria. Su fase puede ser simétrica, entonces el nervio facial no está afectado, o puede ser una fase asimétrica, ¿no? Como por ejemplo este paciente que tiene acá compromiso de la carita, o este que tiene una parálisis facial de tipo periférico. O tengo polineuropatías con tosis palpebral, lesión del trasero. Por ejemplo, puede tener este pacientito, ¿no? Que el ojito se le va hacia afuera, ¿de acuerdo? La actitud es la actitud pendular, ¿no es cierto? La manito caída, el pie caído, porque acuérdense que este pacientito y la polineuropatía se caracteriza porque hay un compromiso distal. Por eso que la debilidad es más en manos y más en pies. Si este paciente tiene la fuerza para caminar, cuando camina lo primero que cae es la punta y después el talón. Es lo que se conoce como la marcha de Stenpage o marcha punta-taco. Puede tener una cuadriparesia, puede tener una cuadriplegia, ¿no es cierto? Eso es muy variable. Hay algunos que solamente hacen una debilidad de miembros inferiores, ¿sí? Los reflejos van a estar disminuidos o inclusive abolidos, ¿no? Sea, puede haber parestesias, adormecimiento, hormigueo, pero nada que me revele una alteración de la sensibilidad. Puede o no puede acompañarse de signos radiculares. ¿Qué son los signos radiculares? Ustedes palpan los músculos, el bíceps, el tríceps, ¿no es cierto? El deltoides, los gemelos o los cuádriceps y el paciente se queja de dolor. A eso se llama mialgias. O puede haber maniobras, ¿no es cierto? Como el famoso lacet que levanta una pierna y el paciente me refiere dolor que se inicia en la cintura y que se va por toda la región posterior del miembro inferior que estoy elevando. ¿Puede o no puede haber signos radiculares? Si hay signos radiculares, acá tienen, mira, ¿no es cierto? El paciente está echadito, yo elevo un miembro inferior y el paciente me va a referir dolor que se inicia en la cintura y que se va por toda la región posterior de la pierna. ¿Por qué? Porque lo que con esta maniobra, lo que yo estoy haciendo, estoy elongando el nervio. Y entonces se habla, ¿no es cierto?, de signos radiculares positivos. Entonces, si tiene el paciente la presencia de signos radiculares, se llamará poliradiculoneuropatía. Pero si mis signos radiculares son negativos, entonces solo diré que tienen una polineuropatía. Puede afectar otros nervios craneales, ya les enseñé el facial, pero también puede haber el noveno, el 11º nervio craneal. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, de todo lo que son el compromiso de los nervios
sea motores o sensitivos. Y a esto se le llama neuropatía. ¿De acuerdo? Neuropatía motora, neuropatía sensitiva, neuropatía mixta, neuropatía si solamente afecta la mielina, neuropatía desmielinizante, si afecta el axón, neuropatía axonal. Bien, pero esto no es cierto para llegar al músculo. Y cuando se afecta al músculo, estoy hablando ya de miopatías. ¿Sí? Entonces, lesión del nervio, neuropatías con todas las variables, lesión del músculo, miopatía. Y cuando afecta, que es también una de sus clases que se les dicta, la unión neuromuscular, es lo que se conoce como miastenia gravis. ¿De acuerdo? En el síndrome muscular o debilidad miopática, lógicamente, va a estar afectada las fibras musculares. Pero a diferencia de las polineuropatías, a la miopatía le gustan más los músculos de las cinturas. De las cinturas, digamos, por eso que le gustan los músculos proximales, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces que va a tener un déficit motor a predominio proximal, mientras que la polineuropatía tiene una debilidad a predominio distal, por eso la mano péndula. También es bilateral, también es simétrica, ¿no es cierto? Y como hay una debilidad en la cintura pélvica, cuando el paciente camina, camina moviendo las caderas para uno y para otro lado. Imita a un pato. Ellos, el miopático, tiene la marcha del pato. Y cuando el compromiso es mucho mayor, el paciente tiene la marcha de la rana o del sapo. El paciente está en cuclillas ahí y para caminar tiene que saltar. Puede o no puede haber dolor, puede o no puede haber aumento de la creatinfosfoquinasa, que es una enzima muscular, puede o no puede haber calambres, hay intolerancia al ejercicio. Y aquí hay dos términos que tenemos que diferenciar. La miopatía, que es la degeneración sin regeneración, y la distrofia, en el cual voy a encontrar degeneración y regeneración al mismo tiempo. Entonces vamos a tener algunas miopatías congénitas, por ejemplo, ¿no es cierto?, la posición de la rana, ¿no? Miren, las extremidades abiertas, por lo hipotónicos. La miopatía va de la mano con la hipotonía. Miren, este pacientito, este niñito que ya debe levantar la cabeza, cuando uno levanta los bracitos, la cabecita también debe de ir, pero se le va atrás por la debilidad de los músculos cervicales. Ahora, ¿qué voy a encontrar en el niño? ¿Qué cosa voy a encontrar en el adulto? Voy a encontrar distrofias musculares ligadas a la herencia X, y ahí tengo la enfermedad de Duchenne y la enfermedad de Becker. Puedo encontrar la autosómica dominante, que es la distrofia facio-escapulumeral. Puedo encontrar distrofias de cinturas, y ahí tengo la herencia autosómica dominante y la herencia autosómica recesiva. Entonces, en la enfermedad de Duchenne, quizás es una de las distrofias musculares más frecuentes y se va a caracterizar porque está ligada al cromosoma X. Es recesiva. La mamá es portadora del gen, y si nace un hijo varón, el varón va a desarrollar la enfermedad. Inicia entre los 3 a 5 años de edad, muy tempranamente, y se va a caracterizar pues porque va a haber una debilidad de cintura escapular y de cintura pélvica. Otra de las características que tiene es, no sé si logran ver, hay una pseudohipertrofia gemelar. O sea, es un paciente sumamente adelgazado, pero que tiene unos gemelos prominentes. Y se llama pseudohipertrofia porque cuando se ha hecho una biopsia no encontramos fibras musculares. Lo que encontramos es un infiltrado de tejido graso. Estos pacientes están acompañados de problemas cardíacos, de problemas de arritmia. Y hay un incremento de la CPK de un 50 a 100 veces su valor normal. En la enfermedad de Duchenne no solamente se va acompañado de problemas de músculo, sino también escoliosis, retracciones, ¿no?, y otras deformaciones.
van a tener dificultad para la marcha. Entre los 3 y los 5 años van perdiendo la ambulación y en la pubertad o en la adolescencia tienen que utilizar ya, por ejemplo, una silla para poder desplazarse. Debido a su cardiopatía, estos pacientitos tienen un tiempo de sobrevida corta, un promedio de 20-30 años. La enfermedad de Becker se parece mucho a la distrofia de tipo Duchenne, pero esto aparece un poquito más tarde, los síntomas, mientras que en la otra aparecía a los 3 o 5 años, esta aparece entre los 5 y los 15 años. Pero también hay pérdida de la marcha, ¿no es cierto? Tienen una sobrevida un poco mayor, van a tener que utilizar medidas de soporte como las ortesis nocturnas, las técnicas de estiramiento muscular, les tienen que enseñar a respirar para que utilicen todos los músculos accesorios, ¿no es cierto? Tratamos de corregir, hay veces, la escoliosis que tienen estos pacientes. Y uno de los signos frecuentes que van a tener es como el que estamos viendo acá, que es el signo de Duchenne, ¿no es cierto? Cuando ustedes al pacientito que está sentado le dicen, párate, como la debilidad es próxima, no pueden hacerlo. Y entonces ellos tienen que apoyar sus manos y después, no sé si logran ver cómo apoya sobre el muslo, ¿no? Y va ascendiendo hasta que logra pararse. A eso se le conoce como el signo de Gower. Dice, el paciente que está echado, por favor, párate, y es un paciente que no puede pararse y tiene esto, ¿sí? Apoya y va subiendo como si fuese una escalerita, sus manos sobre su pierna hasta que logra pararse. Y tiene la pseudohipertrofia gemelar. Entonces, cuando ustedes estén sospechando de una miopatía, sea de Duchenne o sea de Becker, hagan el signo de Gower. O en general, cuando sospechen de cualquier miopatía, ¿cierto? Pues también la enfermedad de Becker tiene esta pseudohipertrofia gemelar, que ya les he dicho que es un infiltrado de células adiposas. Otra de las distrofias es la distrofia miotónica de Steiner, que se va a caracterizar porque es un paciente que va a tener calvicie, va a haber compromiso facial porque hay una atrofia, por eso que al paciente miopático, porque es un paciente también se le conoce como la fase cadavérica porque es muy alargada la cara y hay pérdida de las fibras musculares, ¿no es cierto?, faciales, puede haber ptosis palpebral, la cara alargada, la boca entreabierta, ¿no es cierto? Y además voy a encontrar la miotonía en la lengua. ¿Qué cosa es la miotonía? Nosotros, lógicamente con guantes, agarramos la lengua y le decimos que la saque y con el martillo, ¿no es cierto?, percutimos. Si ustedes percuten cualquier parte de su cuerpo en un músculo, en general yo les digo, miren, percútanse el abductor corto pulgar. Ustedes con su dedo, van a ver cómo se hunde y cómo regresa, ¿no es cierto? Ese es el reflejo miotónico. Yo percuto, se hunde y rápido regresa. ¿Por qué? Porque hay una contracción y relajación. En cambio, en estos pacientes, cuando yo percuto, se forma una pelota ahí, una bola y una gran contractura del músculo. ¿Por qué le señalo la lengua? Porque la lengua es un músculo, ¿no es cierto? Es un órgano muscular. Entonces se forma esta bola que se le conoce como rodete miotónico. Aquí lo vamos a ver mejor, ¿cierto? Si yo percuto, acá en el abductor corto pulgar, se hunde y rápido regresa en cuestiones de milisegundos. Pero en la miotonía o en el rodete miotónico, miren, yo he percutido y miren cómo se forma el rodete miotónico y queda contracturado hasta que minutos después esto vuelve a la normalidad. Inclusive el paciente llega y se da cuenta y dice, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo muchos problemas para saludar. Cuando yo saludo, ¿no es cierto? Uno da la mano, bueno, antes, ahora ya no damos la mano, pero cuando saludamos con la mano, yo me quedaba con la mano de la persona por largo rato. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros saludamos con la mano hay una contractura y una relajación de los dedos. Entonces el paciente saludaba y se quedaba ahí por largo rato. Entonces esto le traía incomodidad tanto a él como a la persona que saludaba. Y esto es la clase que les tenía de ¿cómo se llama? De miopatías. Y creo que terminamos con esta que es sumamente corta. Y ya para que ustedes se queden con todo para poder estudiar. Y un poquito de lo que es el HIV, ¿no es cierto? El SIDA, que es una de las manifestaciones más graves, ¿no es cierto?, de esta enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana. Es un síndrome en el cual va a desarrollar muchas infecciones oportunistas, inclusive neoplasias u otras manifestaciones que son fatales a veces y son el resultado lamentablemente de la inmunosupresión, y fue reconocida en 1981. Esto es pues porque al virus le gusta el nervio, por eso se le llama que es un neurotropo y va a provocar una inmunosupresión y trastornos vasculares, metabólicos, y cuando uno da tratamiento hay efectos indeseables. Nosotros hemos visto que como manifestación neurológica, como primera manifestación, el 10% de los pacientes lo van a presentar, pero también hay un 15% que presentan el complejo demencia-sida, hay un 50% que tienen como una complicación neurológica dentro de su evolución y el 80% en las necropsias encontramos lesiones neuropatológicas. Las complicaciones neurológicas en los pacientes con HIV pueden ser cerebrales, pueden ser meningias, pueden ser de la médula espinal, pueden ser del sistema nervioso periférico y pueden ser del músculo. Entonces, a nivel cerebral pueden ser de predominio no focal y dentro de ellos tengo el complejo demencia-sida, encefalitis, encefalopatías. Entonces, yo hablo de una encefalitis cuando hay una inflamación del encéfalo, pero si a inflamación del encéfalo le sumo signos meningios, entonces estoy hablando de una meningoencefalitis. Los trastornos cognitivos pueden ser bastante discretos al inicio de la enfermedad, ¿no es cierto? Muchas veces está en esa etapa de ventana, en esa etapa que recién el paciente puede ser seropositivo, no tiene una inmunodepresión marcada, no alteran el rendimiento laboral, no alteran el rendimiento social, y yo creo que tenemos muchas personas que hoy en día han salido, ¿no?, y dicen yo tengo HIV, tengo la suerte de recibir un tratamiento de una manera temprana y he logrado controlar y están sobreviviendo por mucho tiempo, ¿no es cierto? El gran problema es cuando el paciente llega en fases muy avanzadas, ¿no es cierto? Y ya con infecciones sobreagregadas, sobre todo infecciones de tipo oportunistas. Entonces, el paciente puede tener un deterioro cognitivo, defectos conductuales, trastornos motores, puede tener una lentificación en la respuesta motora y verbal, problemas de memoria, de conceptos, de todo lo que es cómo puedo resolver este problema, y lógico, por la enfermedad y en sí como respuesta a esta enfermedad puedo tener depresión, puedo tener psicosis, puedo tener problemas motores que van a variar dependiendo dónde se aloja esta enfermedad. Entonces, muchas veces puedo tener un granuloma único, como es como que le estoy presentando esta resonancia a nivel frontal. Entonces, si está a nivel frontal, ¿qué me puede dar? Alteraciones. El lóbulo frontal tiene que ver con todo lo que es los problemas de memoria y tiene que ver con la vía piramidal. Entonces, este paciente muy bien puede tener una discreta hemiparesia, puede tener problemas de memoria, problemas de comportamiento. O como este otro, que son múltiples, ¿no es cierto? Entonces ya no está a nivel frontal, sino a nivel parietal. Entonces el paciente me puede decir, tengo problemas sensitivos, problemas de dolores tipo neuropático, ¿no es cierto? O si están muy corticales, el paciente puede presentar crisis convulsiva, o si está en el cerebelo,
Entonces el paciente me habla que tiene alteraciones del equilibrio, o si está en todo lo que es el tronco encefálico, puede haber compromiso de nervios craneales. Entonces, lo que yo quiero explicar es que no hay un cuadro definido, sino va a depender dónde se localiza la lesión. El paciente puede tener, por ejemplo, compromiso de las meninges, entonces va a tener esta actitud. Acuérdense que el compromiso de las meninges me va a dar síntomas y signos. Dentro de los síntomas, cuando se afectan las meninges, es el dolor. Lo más característico es el dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Y va a haber contracturas. Estas contracturas pueden afectar, como vemos acá, todos los músculos paraespinales y me da esta actitud, la actitud antálgica que adopta el paciente, ¿no es cierto?, para tratar de disminuir el dolor, ¿de acuerdo? Miren, mi paciente que tratan de levantarlo y hay una gran contractura y tienen que levantar en un solo bloque cabeza y tórax. Esta es la actitud de opistótono, solamente se apoya en la cabeza y en los talones. Pero voy a encontrar signos meninges. Entonces, cuando yo busco rigidez de nuca, que es la flexión de la cabeza sobre el pecho, voy a encontrar resistencia. Y esta resistencia tiene que estar acompañada de dolor. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo tengo una artrosis cervical, ¿no es cierto?, un paciente, ya un abuelito que le trato de hacer, voy a encontrar. Y no por eso voy a decir que es una rigidez de nuca. Entonces, la rigidez de nuca tiene que tener apellido. Rigidez de nuca dolorosa. Flexiono la cabeza y el paciente se opone a esa flexión y además se acompaña de dolor. Pero ojo, si hay alteración del estado de conciencia, si yo estoy hablando de un paciente con un coma profundo, es probable que yo encuentre rigidez de nuca y no dolor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se pierde debido al estado de alteración de conciencia que encuentra el paciente. Puedo encontrar también el Brudzinski. El Brudzinski es flexiono la cabeza, mi mano la pongo sobre el tórax del paciente y la respuesta no solamente va a ser la oposición como acá, sino hay una flexión de los miembros inferiores. Brudzinski, ¿de acuerdo? Puedo encontrar el Kearney. Yo elevo la pierna y el paciente la dobla. En todos estos, como hay contractura, el paciente trata de oponerse. Por eso que flexiona, por eso que se opone. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los signos meninges. Y cuando esto aparece, entonces estoy frente a una meningitis, o si hay compromiso del encéfalo como alteración del comportamiento, se llamará meningoencefalitis. Pero no solamente puede afectarme el encéfalo, también puedo encontrar una mielopatía, o sea, una alteración de la médula espinal. Entonces, acuérdense que la médula espinal es primera neurona. Entonces, yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, hiperreflexia, hipertonía, Babinski, Hoffmann, debilidad muscular. Y la debilidad muscular va a depender del nivel. Si yo tengo a nivel cervical, encontraré una cuadriparesia o una cuadriplegia. Si es a nivel torácico, encontraré una paraparesia. Entonces, la mielopatía, el cuadro clínico va a depender de la altura de la lesión, ¿de acuerdo? Entonces, y la lesión va a ser de primera neurona. Pero además, acuérdense que la médula sirve para la sensibilidad y entonces puedo encontrar un nivel sensitivo. Si está comprometida la sensibilidad superficial, si está comprometida las astas laterales, si están comprometidas las astas anteriores, que me lleva solamente las fibras motoras, yo encontraré una paresia, encontraré una cuadriparesia sin alteración de la sensibilidad. Pero si yo tengo comprometida las astas anteriores y las astas laterales, encuentro entonces un nivel sensitivo, dependiendo también de la altura de la lesión, ¿cierto?
A nivel de la tetilla será de 7, a nivel del ombligo será de 12, etcétera, etcétera. Si yo tengo afectado los cordones posteriores, entonces voy a tener una alteración de la sensibilidad profunda. Entonces voy a encontrar una paraparesia, un nivel sensitivo superficial de 12 y además alteraciones de la sensibilidad profunda. Básicamente el paciente no siente el piso. Porque si ahorita, por ejemplo, estamos escuchando la clase sentados y nuestros pies están sobre el suelo y lo sentimos y no tengo la necesidad de mirar mis pies para saber que están en el piso, es gracias a la sensibilidad profunda. Entonces, la mielopatía y el cuadro clínico de esta mielopatía va a depender a qué nivel está afectado y en un corte transversal de la médula, si esta está afectada las astas anteriores, las astas posteriores o las astas laterales. Entonces, los pacientes pueden mejorar, ¿no es cierto?, dependiendo en qué nivel estoy. Acá tienen otra lámina para ver, miren cuántos compromisos, ¿no es cierto?, cuántos compromisos de la puede afectar pues el sistema nervioso periférico y los músculos, ¿no? Entonces me puede dar una miopatía. Y la miopatía, como ya hemos dicho en la clase, se caracterizará pues porque hay una debilidad a predominio proximal, a predominio de cintura escapular y de cintura escapular y de cintura pélvica. Y si esa miopatía va acompañado de una alteración dermatológica, se llamará dermatomiositis. ¿De acuerdo? Si va acompañado de alteraciones dérmicas como este ras que ustedes ven, se acompañará una dermatomiositis. Puede haber afectación de los nervios periféricos. Si hay un compromiso de las 4 extremidades, y de tipo motor, se llamará pues polineuropatía motora. Si va acompañado de una alteración sensitiva, se llamará una polineuropatía sensitiva. Puede ser que solamente me afecten los miembros inferiores, entonces voy a encontrar una paraparesia, una debilidad de miembros inferiores. O puede ser que solamente me afecte, ¿no es cierto?, los miembros superiores, ¿de acuerdo? O puede ser, ¿no es cierto?, que tiene una polineuropatía, pero a predominio muy distal, nada más, de 4 extremidades, pero muy distal. Entonces, vuelvo a repetir, el cuadro clínico va a depender dónde se ubica la lesión. Esta neuropatía periférica puede ser como una fase pre-SIDA o puede aparecer en el SIDA bastante avanzada. En el pre-SIDA predominan las neuropatías inmunológicas, van a responder entonces a un tratamiento con corticoides, con plasmaféresis, y en la parte avanzada pueden ser de tipo tóxica, producto de los mismos fármacos. Acuérdense que los pacientes con SIDA muchas veces tienen tuberculosis, ¿no es cierto? Y entonces la isoniazida me provoca una polineuropatía. O acuérdense que son pacientes que a veces no se alimentan bien, tienen un déficit de vitamina B12, entonces pueden ser de tipo carenciales. Pero sobre todo va a haber una polineuropatía sensitivo doloroso que muchas veces es bastante difícil de manejar. Ahí tenemos que entrar a veces con pregabalina o gabapentina a dosis altas para calmar el dolor tan intenso que tienen los pacientes, ¿no es cierto? Y de las polineuropatías, la más frecuente es el síndrome de Guillain-Barré. Y muchas veces esos pacientes que me hacen un Guillain-Barré, debutan con Guillain-Barré, hacemos el estudio y ahí por primera vez le hacen el diagnóstico de que tiene un HIV positivo. Bueno, esta es una lámina para enseñar el museo que nosotros tenemos en el instituto y que ojalá pasada todo esto que está sucediendo por esta pandemia, puedan ustedes visitarlo y nosotros encantados de que ustedes puedan ver este museo único. Con esto he completado todas mis clases que tenía pendiente con ustedes.
No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, algo. ¿Ninguna? Doctora, Ok. doctora. Sí, escucho. Sí, doctora, solo una pequeña pregunta. En la actitud ¿no? Paciente meningea, con meningitis. sí, Ya. paciente con síndrome meningio, cuando el paciente pues presenta esas extremidades flexionadas, ¿no? Cuello extendido, ¿no? Y está encorvado hacia atrás, se le conoce entonces como una actitud antiálgica, ¿así se llama? No, no, no. La actitud es opistótonos. O sea, el paciente está sobre la cama apoyado, la cabeza y las piernas. ¿De Ujú, acuerdo? Y toda la columna está en forma de un arco. A esa ujú. actitud se le llama opistótonos. ¿Y por qué hace esa actitud? Porque es una posición antálgica. ¿Sí? Ah, Adopta esa posición porque hay gran contractura muscular. Y de esa manera el paciente trata de disminuir su dolor. ¿Sí? ya, está bien, doctora, gracias. Ok. Bueno, jóvenes, yo ya le pasé el día de ayer a su delegada las clases, así que espero que ya todos los tengan. Le deseo mucha suerte. Disculpen que haya corrido, pero lamentablemente ha sido corto el tiempo que he tenido para preparar mis clases. Así que esperemos que se levante todo esto y que el próximo año ustedes puedan ya volver a la normalidad y nosotros recibirlos en el instituto, porque realmente uno aprende viendo a los pacientes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algo? ¿Ninguno? Buenas noches, jóvenes. Con esto he Doctora, concluido. Nos vemos, María. Mucha suerte doctora, para el examen. ¿Alguien me estaba llamando? doctora, ¿me escucha? Sí, ¿le escucho? Doctora, buenas noches. Una Hola, consulta. usted dirá. Sí, una consulta. Para el examen, ¿tenemos que tomar como referencia las diapositivas que nos han mandado o tenemos que leer el libro adicional? Mire, chicos, por esta oportunidad y para ustedes, yo voy a sacar de mis diapositivas. Y Ok, si ya han estado en clase, porque ustedes se han dado cuenta que mis diapositivas para mí son referencias. Yo veo el dibujito y les voy mencionando muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí básico, jóvenes, para que ustedes aprendan, es estudienme cuáles son las características de una lesión de primera neurona, cuáles son las características semiológicas de una lesión de segunda neurona. Sí, eso es el ABC de la neurología, jóvenes. Y si un consejo les tengo que dar es que para todos sus cursos la semiología es básica. Es básica, chicos, porque donde ustedes vayan, ustedes se defienden si saben examinar. Si no saben examinar, jóvenes, no van a saber qué patología es. Un ejemplo sencillito, los reflejos. Si yo sé coger mi martillo y doy en el punto donde debo de dar, voy a encontrar el reflejo. Pero si yo lo doy en un punto fuera de donde está el tendón, no voy a encontrar respuesta y voy a decir tiene hiporreflexia o tiene reflexia. Entonces, estudien semiología. Sé que el momento es difícil, sé que ustedes deberían de estar haciendo práctica, pero dadas las condiciones no se puede. Pero sí aprendan su teoría, porque cuando esto se reinicie, para ustedes se les va a hacer mucho más fácil, porque van a tener la teoría en la cabeza. Ah, a mí me dijo que se buscaba acá, a mí me dijo que se busque esto así, a mí me dijeron que el Babinski se hace, busca acá, me dijeron que el Hoffman lo tengo que hacer así, me dijeron que para el reflejo, por ejemplo, bicipital, yo tengo que buscar mi tendón del bíceps y ahí le tengo que percutir. ¿Sí? Estudien, estudien. No saben cómo la semiología nos ayuda para todas las especialidades. Y porque siempre les digo, ustedes van a ser médicos generales, ustedes van a ser unistas, ustedes van a ser internos.
y eso les va a ayudar. Por ejemplo, cuando están en cardio, para escuchar los ruidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por esta oportunidad, sí, jóvenes, yo voy a hacer mis preguntas basado en mis diapositivos y basado también en lo que les he hablado en clase. ¿De acuerdo? Ya, doctora, muchas gracias. Cuídense, buenas noches, gracias, hasta luego.